La tensión aumenta. Ambos bandos se radicalizan en posiciones diametralmente opuestas, con fines absolutamente diferentes. La oposición y el chavismo toman la calle. Saben que es el escenario político más difícil de dominar, dado que es allí donde se concentran las fuerzas de apoyo, tanto de las bases partidistas como de sus seguidores en la sociedad civil. El pasado martes 4 de abril, se empezó a gestar la estrategia de una oposición que busca en la masa social la fuerza que a lo interno no posee debido a sus fisuras, marcadas por los intereses faccionarios en pro de las candidaturas a unas eventuales primarias para las elecciones presidenciales de 2018. Si bien la convocatoria de ese día generó repercusión mediática, los efectos tangibles se suscitaron 2 días después, en la manifestación pautada para el jueves 6 de abril. Como es usual en cada concentración opositora, los principales accesos del área metropolitana de Caracas fueron bloqueados desde tempranas horas de la mañana por comisiones de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, la PNB. La oposición planeaba inicialmente concentrarse en una autopista del distribuidor de Altamira, pero Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda y uno de los principales bastiones de la oposición, instó a los manifestantes a dirigir la masiva movilización hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en el casco histórico de la ciudad capital. El aparato represor del Estado se activó cuando los militares estacionaron tanquetas antimotines de la Guardia Nacional, con las cuales formaron una barrera para bloquear el paso de la autopista, que cuenta con 8 canales de circulación vehicular. A partir de ese momento, lanzaron bombas lacrimógenas y chorros de agua para dispersar a la enardecida multitud. Los manifestantes no se retrajeron y respondieron con piedras y devoluciones a los explosivos con gas. Con ellos estaban varios diputados opositores de la Asamblea Nacional. De hecho, Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento, defendió a un joven protestante de ser apresado por funcionarios de la Guardia Nacional. El desvío de la marcha generó un enfrentamiento en el centro de la autopista Francisco Fajardo entre manifestantes y funcionarios de la Policía Nacional, quienes, alineados en un piquete y con sus escudos en las manos, lanzaron perdigones y bombas lacrimógenas a los subversivos. En una cadena nacional de radio y televisión transmitida en la noche, el presidente Maduro informó que por esos disturbios fueron detenidas unas 30 personas tras las manifestaciones en las que, según el mandatario, la oposición apenas conglomeró a 1.000 seguidores, mientras que el oficialismo reunió a 80.000. Aquí hay que remarcar que existe un juego de poder y presión, ya que las exigencias del 80% de la población que adversa a Maduro claman un llamado urgente a elecciones. Los escenarios son múltiples en el país, pero cerrados. El gobierno no asume el riesgo de perder el poder a unas alturas donde lo ha ostentado por 16 años, por lo cual prevé sustentar su dominio político y jugarse todas las cartas que le quedan. En la anomia política que vive Venezuela, se observan 2 escenarios contrapuestos. Por un lado, hay un gobierno que se radicaliza y amenaza con arreciar su fuerza coactiva y parainstitucional a fin de minimizar a la oposición y dejar a la población que lo adversa sin otra opción que mantenerse en las calles y realizar manifestaciones disuadidas por los cuerpos de seguridad. Por otro lado, se encuentra una oposición que institucionalmente no existe y no tiene instancia a la que acudir para impulsar su transición electoral, que es la presión al Consejo Nacional Electoral para ir a unos comicios, y también su reestructuración del Poder Judicial, que le cerró la última vía, precisamente electoral, que le quedaba para desbancar a Maduro de la presidencia, y esa vía era el referendo revocatorio, cuyo proceso, recordemos, fue suspendido por 3 tribunales penales en razón de presuntos delitos de fraude, es decir, delitos electorales, en la recolección de las firmas que activarían la convocatoria. En Venezuela, el Estado se unificó en un solo poder, el Ejecutivo, con 3 brazos políticos subordinados, el TSJ, el CNE y el Poder Ciudadano, que está integrado por la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría, que actúan concatenadamente al dictar medidas que dejan a la oposición sin margen de maniobra y sin más capacidad de reacción que protestar desde el discurso y la denuncia hasta la calle. Es ese aislamiento en el que el gobierno pretende sumir a la oposición, que ha encontrado en ese